Hola, soy Mafer Blasetti y esto es Tiempo de Detox. Bueno, durante lo que queda de abril voy a hacer algo distinto. Los episodios van a ser respondiendo preguntas o dudas reales que fueron surgiendo en la tribu Slow. Y en este primero hubo un tema que se repitió bastante y que es el foco. Entonces, vamos con la primera. Hola a todas. A mí lo que me sucede bastante seguido es que me pongo a hacer algo y me distraigo. Que el gato, que un mensaje, o me paro para ir al baño y veo algo y voy a eso y así. Bueno, a ver, esto pasa mucho, ¿no? Y acá, para mí hay algo importante, fundamental diría, que es que no solo te estás distrayendo, ¿no? Sino es que no estás terminando de decidir con qué te vas a quedar o en qué te vas a enfocar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparece algo más que quizá te resulta más divertido y te vas. Entonces, yo creo que más que pensar en eliminar distracciones, para mí acá la clave es esta, es decidir de antemano en qué te vas a enfocar en este momento y sostenerlo aunque aparezcan otras cosas. A ver, vamos, un ejemplo. No sé, algo simple, ¿no? Estoy con esto, X. No sé, me pongo a hacer un posteo, a escribir, no sé, el copy de un posteo o a programar una sesión o lo que fuera, ¿no? Y no me muevo de ahí. Entonces, ¿qué haces? Le asignás un tiempo, por ejemplo, una hora. Y que si querés, puedes usar la técnica, la famosa técnica Pomodoro, que decís, bueno, durante 20-25 minutos hago foco en ese post que estoy escribiendo, paro 5 y ahí sí me voy a ver al gato o lo que fuera, y después vuelvo a esos 20, vuelvo a parar 5 y después de 3 pausas, no de 3 pausas, de 3 bloques, digamos, de 20-25 minutos, puedes parar 15-20 minutos. Entonces, aunque te den ganas de levantarte o aunque aparezca otra cosa, te quedas, ¿no? Y eso es foco, o sea, no es que no haya distracciones, porque las distracciones van a estar siempre, pero vos no las seguís, no le das bolilla a esas distracciones. Bueno, espero haber sido clara en este punto. Pero antes de pasar al segundo comentario, la segunda duda, sí, o pregunta, me parece importante destacar, ¿no? Que no siempre tenés que estar enfocada, ¿no? O sea, no es que esto va de estar todo el día enfocada, ¿no? Por supuesto, eso no es real. Hay momentos para concentrarte, para hacer foco, y hay momentos para hacer cosas más automáticas, más simples, más livianas, ¿no? Pues no es lo mismo colgar la ropa, ordenar algo, responder un mensaje simple, que sentarte a hacer un informe para un cliente, redactar un contrato, no sé, armar una propuesta, escribir algo que requiere cabeza. De eso estamos hablando, ¿no? De esas tareas que necesitan presencia. Porque ahí es donde suele aparecer el problema. Porque el foco necesita espacio. Y hoy la mayoría del tiempo estamos funcionando con demasiado ruido alrededor, ¿no? Notificaciones, mensajes, redes, mil cosas que están entrando todo el tiempo. Como el otro día yo hablaba de esto, ¿no? De empezar a filtrar un poco más la información, ¿no? Pero también hay ruido interno. Pensamientos, pendientes, cosas que te quedaron dando vuelta, ¿no? Ideas que aparecen en el medio de otra cosa. Entonces, acá, como decía antes, lo importante es aceptar que no todo el día vamos a estar enfocadas. Por eso es tan importante eh, hacer esto, poner estos bloques de tiempo, ¿no? Para realmente tareas que requieren una atención nuestra, que, digamos, más concentrada, porque como te decía antes, si vos quizá tenés que, es un momento, un bloque de tiempo que tenés, lo tengas programado o no, pero ahora estás colgando la ropa o estás cocinando, ahí no, quizá podés estar haciendo dos cosas a la vez. A mí me encanta siempre poner el ejemplo de estar hablando por teléfono y cocinando un huevo, no sé, o sea, se puede, no digo que no, pero el tema acá fundamental es cuando son cosas que realmente eh, son importantes y requieren mucha atención. Si no, pasa que después te va a salir mal, porque mientras estás haciendo eso, estás pensando en el gato que salió al patio, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos con el segundo. Estoy dispersa y eso que el otro día dije que estaba ordenada,
pero abrí el abanico dentro de mi profesión y estoy en caos. Quiero creer que es momentáneo. Bueno, acá cambia un poquito el problema, ¿no? Esto no es distracción, sino es que abriste demasiado, ¿no? Entonces, cuando abrís muchas cosas, todo compite por tu atención. Y ahí es donde el foco se pierde. Entonces, creo que la clave acá es cerrar un poco ese abanico. Pero ojo que esto no significa que no podés tener varios proyectos. Sí, podés tener todos los proyectos que quieras. El tema es distinguir qué o cuál hoy es principal y cuál es accesorio. Y no darle a todo el mismo lugar. A todos, mejor dicho, el mismo lugar. ¿Sí? Porque quizá hay uno o dos que hoy son el foco, hoy son los prioritarios, y los demás pueden quedar en segundo plano. Porque ¿qué pasa? Si todo es importante, nada lo es y termina siendo un caos. Entonces, algo concreto que puedes hacer es definir cuáles son esas una o dos cosas principales para esta semana y decidí que eso sí o sí lo vas a sostener. Y lo demás no lo eliminás, pero deja de ser prioridad por ahora. Porque, como te dije antes, no es que no podés hacer todo, sino lo que no podés es hacer todo al mismo tiempo. Porque si no, va a haber algo que inevitablemente sufra, por decirlo de alguna manera, por la otra cosa o el otro proyecto que le estás dando bolilla. Es como querer, el otro día escuchaba el ejemplo, ¿no? De que tenés 1 litro de agua y tenés 20 plantas. Vos podés decidir o riego 2 o 3 o le pongo un poquitito a cada una. Ese poquitito que le pones a cada una es lo mismo que la nada prácticamente, en muchos casos, ¿sí? Bueno, entonces acá lo importante es definir cuáles son los que este proyecto, o si podés elegir uno como principal, mejor, y después, bueno, ver de poder asignarle un tiempo a cada uno, ¿no? Porque no nos da si nos da todo lo mismo, terminamos haciendo muy poco o casi nada, diría. Bueno, y ahora vamos con la última duda, comentario. Dice, sí, además del foco, aceptar que podemos una o dos cosas, ¿no? Y el resto, hablando laboralmente, ya no sabes cómo dedicarle el tiempo, cuando tenés abanico de posibilidades, sumado al FOMO. Bueno, acá aparece algo muy común, ¿no? Esto de querer hacer varias cosas y además no querer perderte de ninguna. El famoso FOMO, ese fear of missing out, ese miedo a perderte de algo, ¿no? Ese pensamiento de decir, ay, si dejo esto afuera y era por ahí, y si tendría que estar haciendo otra cosa. Bueno, entonces ¿eso qué pasa? Te saca del presente todo el tiempo. Porque aunque estés haciendo algo, tu cabeza está en lo otro que podrías estar haciendo, nunca suficiente, ¿sí? Entonces terminás no estando en nada. Entonces, algo que es importante, referido a esta consulta, porque dice que aceptar que solo podemos hacer uno o dos y el resto no sabemos cómo dedicarle tiempo, bueno, sí, podés tener, como decía en la consulta anterior, ¿no? Sí, podés tener varios proyectos. No tiene que ser uno solo. Pero acá hay dos cosas que son claves, ¿no? En primer lugar, organizarlos y no intentar hacer todo todos los días, distribuirlos en la semana y darle su espacio. Y también, en segundo lugar, aceptar que que elegir implica dejar cosas afuera. Porque, no sé, quizá no es que las dejas afuera porque no son buenas, en algún caso sí, ¿no? Por supuesto. Pero quizá puede ser que hoy la estés dejando afuera porque no te entran todas al mismo tiempo. Y eso también es parte del proceso, porque cuando querés intentar sostener todo, terminás agotada y sin avanzar en nada en profundidad. O sea, si vos tenés 3, 4, 5 proyectos, ya es mucho, pero bueno, vamos a poner hasta 4 proyectos, siempre va a haber uno que es el principal, o casi siempre, digamos. Entonces, a ese quizá en la semana vos haces, no sé, por decir algo, ¿no? 8 horas por 5 días hábiles, si es que lo dividís así, son 40 horas. Bueno, de esas 40 horas, ¿cuántas le vas a dedicar a ese principal? 10, 20, 30, no sé. Y al resto
dedicarle menos, pero ser consciente de que a los proyectos que le dediques menos tiempo van a avanzar más lentos, porque si no es pretender que, o sea, la energía que tenemos y las horas del día no son infinitas, entonces pretender que todos funcionen igual es imposible, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a resumir, a juntar todo esto en una frase y vemos que hay un solo problema y hay distintas formas de dispersión, ¿no? O sea, el problema es esta falta de foco y entonces tenemos distintas formas de dispersión. Una es el hábito de interrumpirte, otra es el exceso de opciones. ¿Y qué pasa? Y también la dificultad para priorizar dentro de todo eso. Y todo, como te decía antes, impacta en tu foco. Entonces, más que preguntarte cómo concentrarte más, puedes observar cuántas cosas estás sosteniendo al mismo tiempo o cómo las estás organizando y a qué realmente le estás dando más energía. Porque el foco no es solo concentrarte mejor, también es elegir y organizar en función de eso. Y mientras no elijas, vas a seguir ocupada, pero dispersa. Bueno, espero que les hayan servido estas respuestas y si quieren profundizar más este tema, y varios más también, en modo Calmaón, que es mi mentoría 1 a 1, trabajamos justamente, es una de las cosas sobre las que trabajamos, ¿no? Cómo bajar la dispersión y enfocarte en lo que hoy realmente importa sin vivir corriendo, que es importante. Tenés toda la info en mi Instagram, maferblasetti.slow. Y antes de cerrar, quiero compartir algo. Yo hace un par de meses les conté que arranqué a escribir una novela. Sigue ahí en proceso, a su ritmo, muy slow, viene la cosa. Pero en paralelo me dieron ganas de escribir distinto, ¿no? Más simple, más concreto, más aplicable. Así que tomé una decisión y empecé a escribir una serie de libros cortos, bien prácticos, sobre temas como este, sin vueltas, ¿no? Y en principio van a ser en formato ebook. Y justamente el primero, que ya empecé, es sobre el foco, o mejor dicho, cómo bajar el ruido para poder enfocarte. Calculo tenerlo listo para mayo, dentro de un mes aproximadamente. Mi idea es uno cada 2 meses. Me voy a poner, si lo termino antes mejor, pero uno cada 2 meses, ¿no? Ese es mi compromiso. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Y si este episodio te resonó, podés compartirlo y también seguir y calificar el podcast, que eso ayuda un montón. Nos escuchamos la próxima semana con más respuestas a dudas y consultas. Chau, chau.